Hola de nuevo, bienvenidos a todos. Es un privilegio para mí poder estar aquí con vosotros, con los discípulos, con los discipuladores. Y en este último vídeo de los primeros pasos, quisiera compartir con vosotros el tema importante de la Iglesia. La Iglesia es la asamblea, la reunión, la congregación de todas aquellas personas que han creído en Cristo y que han nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo. La Iglesia es universal. Cuando hablamos de la Iglesia universal, hablamos de toda la Iglesia alrededor del mundo, o la Iglesia puede ser también local. Cuando hablamos de la Iglesia local, nos referimos a una iglesia concreta, en una localidad concreta, como puede ser, por ejemplo, la Iglesia de Vilamarí, que está situada en la ciudad de Barcelona. La cabeza de la Iglesia, o el cabeza de la Iglesia en este caso, es Cristo Jesús. Jesús es, pues, también el Señor de la Iglesia. Él es el que la guarda, Él es el que la guía, Él es el que la dirige, Él es el que la gobierna. Aunque debemos recordar que la Iglesia se fundó en Pentecostés cuando el Espíritu Santo vino en aquella primera reunión de los discípulos en Jerusalén después de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ahí, en Pentecostés, en el lugar alto, en el aposento alto, 40 días después de la resurrección, es cuando el Espíritu Santo viene y ahí se funda o da inicio la Iglesia. Las diferentes iglesias locales pueden asumir diferentes tipos de liderazgo en virtud de su forma de gobierno. Las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas, pueden dividirse globalmente en dos tipos generales de gobierno, aunque cada uno de ellos puede a su vez subdividirse, pero nos vamos a centrarnos en las dos divisiones generales dentro de las iglesias protestantes o evangélicas. Por un lado nos encontramos las iglesias de tipo presbiteriano, que son aquellas que están gobernadas por un presbiterio. ¿Qué es un presbiterio? Un presbiterio es un grupo de personas o una persona que lidera la iglesia por encima de la congregación y al margen de la congregación. Hay diferentes tipos de gobierno presbiteriano. Puede ser mediante un pastor únicamente, o puede ser mediante un pastor junto a un cuerpo de gobierno o un cuerpo de ancianos, o puede ser simplemente solamente con un cuerpo de gobierno, con un cuerpo de ancianos o con un cuerpo pastoral. Pero en todo caso, ellos son los que dirigen, guían la iglesia al margen de la congregación. La otra forma de gobierno es el gobierno congregacionalista, que es donde la autoridad descansa no en una persona, en un pastor, no en un cuerpo pastoral, sino que la autoridad en última instancia descansa en la asamblea. La asamblea de miembros de la iglesia es la que delega el funcionamiento de la iglesia y delega el funcionamiento de la iglesia y delega el gobierno de la iglesia en un pastor o en un cuerpo de ancianos o en un pastor junto a un cuerpo pastoral. Esta última forma de gobierno es la forma de gobierno de nuestra iglesia local. Es un sistema de gobierno congregacionalista donde la asamblea es la que tiene la última palabra y la asamblea misma delega el gobierno de la iglesia en un pastor que lleva el gobierno de la iglesia junto con un cuerpo pastoral o un cuerpo de ancianos. El funcionamiento de la iglesia se da a través de los dones del Espíritu Santo, donde cada creyente, no solamente el pastor, no solamente los ancianos o los diáconos, sino cada creyente, como sacerdotes que somos, estamos llamados a edificar la iglesia de acuerdo a nuestros dones espirituales. Y todos los creyentes, todos absolutamente, tienen dones espirituales y todos tienen la responsabilidad de edificar la iglesia. En la iglesia protestante, por otro lado, solo hay dos sacramentos, si queremos llamarlo así, que son el bautismo y la Santa Cena. El bautismo, ¿qué es el bautismo? El bautismo es cuando la persona que ha creído en Cristo Jesús decide dar testimonio público de su fe a través del acto de bautizarse. ¿Y en qué consiste bautizarse? Consiste en sumergirse completamente en agua. El significado del bautismo es que nos identificamos con Cristo en su muerte cuando nos sumergimos y nos identificamos con Cristo en su resurrección cuando nos levantamos del agua. Y esto lo hacemos como un testimonio al mundo, como un testimonio a las personas que nos están viendo del hecho de que hemos creído en Cristo. Aquello que ha ocurrido en nuestro interior mediante la conversión, el nuevo nacimiento, ahora lo manifestamos en nuestro exterior a través del bautismo. La Santa Cena, o la Cena del Señor, o la Eucaristía, es la participación, es el otro sacramento que las iglesias protestantes o evangélicas
desarrollan, llevan a cabo en sus cultos, y es la participación, como decía, de los elementos del pan y del vino, que simbolizan respectivamente el cuerpo y la sangre de Cristo entregado para nuestra salvación. El pan y el vino son solamente eso, pan y vino, pero son símbolos de una realidad espiritual, y no solamente espiritual, sino de una realidad histórica, del hecho de que Jesús entregó su vida en la cruz para salvarnos de nuestros pecados, para nuestra salvación. Al mismo tiempo, la Santa Cena es una señal de comunión y unidad en la Iglesia hasta que Cristo vuelva. Ahora, aunque cada creyente tiene uno o varios dones específicos que están llamados a desarrollar o que estamos llamados para edificar la Iglesia, sin embargo, todos los creyentes, independientemente de los dones que tengamos, todos los creyentes tenemos la responsabilidad de testificar de nuestra fe, de predicar el Evangelio. Esto significa de hablar a otros de Cristo y de lo que Dios ha hecho en nosotros. Para eso no significa, no necesitamos ser grandes teólogos, simplemente hablar de aquello que el Señor ha hecho en nuestras propias vidas. La misión de la Iglesia, por tanto, es proclamar el Evangelio a través de sus miembros y hacer discípulos. Pero más allá de esto, la Iglesia, como agente de Dios en este mundo, está llamado también a extender el reino de Dios. Y extendemos el reino de Dios a través del poder del Espíritu Santo, y no solamente por medio de la predicación, de una serie de proclamación o de querigma evangélico de lo que creemos, sino también extendemos el reino de Dios a través de nuestros hechos, a través de nuestras acciones, a través de nuestras obras de misericordia, a través de nuestras obras de sanidad, de ayuda, de solidaridad. De la misma manera como Jesús, cuando Jesús vino al mundo, Él empezó a proclamar el Evangelio del Reino y con él se empezó a extender el reino de Dios. ¿Y cómo proclamaba, cómo extendía Jesús el reino de Dios? Pues a través de un mensaje muy concreto de salvación para los hombres, un mensaje que Él transmitía básicamente a través, por ejemplo, del Sermón del Monte o a través de las parábolas, pero Jesús extendía el reino de Dios también a través de las sanidades, de los milagros que Él desarrollaba. Así extendía el reino de Dios. Y la Iglesia tiene que ser la continuadora de ese ministerio de Jesús. Tenemos que ser los continuadores del ministerio encarnacional de Jesús para extender el reino de Dios hasta que Cristo vuelva de nuevo y definitivamente se manifieste el reino de Dios en una forma final. Ahora me gustaría pasaros algunas preguntas para vuestro diálogo y reflexión en este tema, relacionadas con este tema. Primera pregunta: ¿con qué se compara la Iglesia? Según 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. ¿Con qué se compara a la Iglesia? Según 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Segunda pregunta: ¿cuál es la misión de la Iglesia? O las misiones de la Iglesia. Tercera pregunta: ¿cuáles son los sacramentos de la Iglesia y qué significado tiene cada uno de estos sacramentos? Y también me gustaría dejaros un versículo para memorizar, que es Mateo capítulo 28, versículo 19. Bueno, ha sido un placer estar con vosotros a lo largo de estos vídeos. Hasta aquí una serie de 8 vídeos que pretenden ser una herramienta para que podáis usar con vuestro discípulo, podáis compartir, podáis entrar en un diálogo y podáis ayudarle y ayudarnos a todos a crecer espiritualmente en aquellas enseñanzas básicas y no tan básicas de la palabra de Dios y que nos van a ayudar a nuestro desarrollo espiritual. Ha sido un placer estar con vosotros, que el Señor os bendiga. Adiós.